Ahora hemos tomado las medidas que permitan que nuestros aprendizajes no se detengan, que los y las alumnas mantengan sus hábitos de estudio y que no se profundicen las desigualdades sociales. En ese esfuerzo estamos. Les detallo a continuación los términos de la propuesta de acuerdo que hemos llevado hoy a la Conferencia Sectorial de Educación, la quinta reunión de coordinación que mantenemos con las comunidades autónomas en estas pocas semanas. Un acuerdo que recoge las propuestas hechas en estas reuniones previas y que ha sido respaldado hasta el momento por la mayoría de la conferencia sectorial. Diría, los conceptos, los principios generales han sido respaldados por todos los asistentes. Hemos recogido algunas iniciativas planteadas en el seno de la conferencia sectorial que enviaremos acomodándolas a la propuesta de acuerdo y mañana cerraremos con su detalle. El texto, con estos matices, por lo tanto, ha sido remitido ya a las consejerías para que hasta el día de mañana puedan adherirse todas las comunidades autónomas. Esperamos que ninguna comunidad autónoma quede descolgada porque la sociedad espera vernos coordinadamente trabajando y dando certidumbre a una situación de incertidumbre. La comunidad educativa en su conjunto nos está pidiendo propuestas claras, realistas, en un momento que necesita las mayores certezas. El principio fundamental en el que se apoya el acuerdo es el cuidado a las personas. Y los principales puntos son los siguientes. 1. Se mantiene la duración del curso escolar. El curso escolar continúa. Continúan los aprendizajes, adaptados a las circunstancias, obviamente, y el curso ni acaba ahora ni se alargará más allá de junio, excepción hecha, naturalmente, de las pruebas que ya hemos acordado para la EBAU. En verano se organizarán y apoyarán actividades de refuerzo en formas diversas, en formas combinadas con actividades lúdicas, pero no habrá actividad lectiva. 2. Se adaptará la actividad lectiva a las circunstancias. Se usarán diferentes herramientas de educación a distancia con un especial esfuerzo en atender a los y las estudiantes con dificultad de acceso y uso de instrumentos digitales a los que tienen necesidades educativas especiales también. Por lo tanto, hemos sustituido la actividad educativa presencial por una actividad educativa a distancia que compone distintas herramientas para llegar a todos los alumnos, no solamente las telemáticas, también otras. 3. Se flexibilizará el currículo y las programaciones didácticas. Hay que centrarse, y es lo que pedimos, en los aprendizajes y competencias imprescindibles, cuidando no sobrecargar al alumnado de tareas excesivas. Se aprovechará el trimestre, el tercer trimestre, para la recuperación, el repaso, el refuerzo, con actividades globalizadoras e interdisciplinares y debidamente tutorizadas. 4. Se adaptará la evaluación, promoción y titulación. El objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables, es nuestro propósito. La evaluación, por tanto, será continua y acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas, en todos los ciclos, en todas las enseñanzas. Hemos de valorar los avances realizados y los retrasos o los déficits que hayan podido producirse en cada uno de los alumnos, con objeto de planificar las medidas de recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso 2021. La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es, siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. Ahora, con mayor motivo. Es necesario, evidentemente, hacer
una evaluación, hacer una promoción y hacer una adaptación equitativa. Así que la repetición de curso será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes individualizados que entregaremos a cada alumno. La titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de cuarto de ESO, de segundo de bachillerato y de formación profesional, para lo cual las administraciones educativas podrán adoptar, naturalmente, adaptar primero el currículum y adoptar los criterios exigibles para obtener esa titulación, pudiendo organizar actuaciones de evaluación extraordinarias, de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen. Se trabajará siempre de manera coordinada, el Ministerio con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con sus respectivos centros y en los respectivos centros el profesorado. Se respetarán siempre, obviamente, los ámbitos de competencia de todos los agentes. Las comunidades autónomas tienen sus competencias intactas. No hay duda, somos un sistema, un Estado autonómico. La normativa para desarrollar todos estos puntos respetará, en todo caso, el margen, naturalmente, de autonomía curricular y organizativa que tienen todos los centros educativos y el profesorado. Se preparará el próximo curso 2021, en el cual las administraciones educativas, los centros y el profesorado deberán organizar planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas con objeto de permitir el avance de todo el alumnado. Es decir, que este tercer trimestre tendrá un valor de diagnóstico formativo, de medidas de recuperación, de refuerzo y de identificación de los contenidos esenciales, aprendizajes competenciales esenciales. Y además habremos de trabajar en lo que significa una preparación para el curso que viene, para reforzar aquellas materias que no han podido ser suficientemente o profundamente trabajadas en el curso 19-20. Estos son los acuerdos que hemos propuesto esta mañana a la conferencia sectorial, recibiendo un respaldo importantísimo, es decir, yo diría completo, en relación a lo que significa la filosofía general. Se han incorporado ya algunas iniciativas que hemos enviado otra vez a cada uno de los consejeros y consejeras asistentes a la conferencia sectorial para conseguir mañana ya su adhesión a esta propuesta. Quisiera dar la palabra ahora a las personas que me acompañan por si quieren añadir alguna cuestión en formación profesional, por ejemplo, Clara Sanz, o en la Secretaría de Estado, Alejandro Tiana. Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Como la ministra señalaba, hemos presentado una propuesta de acuerdos a la conferencia sectorial, propuesta que tiene dos partes. Una son unos principios generales, que son los que la ministra ha expuesto y sobre los que se ha manifestado un altísimo grado de concordancia. Hay que recordar que este documento fue elaborado a partir de la información que las comunidades autónomas nos han ido suministrando en estos últimos días como consecuencia de la petición que les hicimos tras la reunión de la semana pasada con la Comisión General de Educación, y esos documentos, sugerencias, instrucciones, etcétera, han servido de base para elaborar esta propuesta. Por tanto, no cabe sorprender que haya un grado de acuerdo grande. Pero eso solo no sería suficiente, sino que el documento de propuesta de acuerdos tiene una segunda parte que intenta detallar un poquito más en cada una de las etapas, porque está claro que el principio de adaptación del currículum, que el principio de adaptación de las evaluaciones, de los criterios de promoción, etcétera, etcétera, responden a que ante una situación excepcional
hay que tomar decisiones excepcionales que nos ayuden a enfrentarlas. Pero eso, dicho en general, no es lo mismo que concretarlo para la educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas de régimen especial, como las enseñanzas artísticas o de idiomas, etcétera, y por tanto hemos intentado descender un poquito más en detalle. No es un documento exhaustivo que trate todo, sino que trata las cuestiones fundamentales que son importantes tener en cuenta. Básicamente, las que se refieren a la adaptación de la evaluación, a la adaptación de la promoción y a la adaptación de la titulación. Porque son los asuntos en que la normativa que tenemos para el conjunto del Estado puede hacer que los equipos docentes se sientan un poco encorsetados para dar la solución que creen que es más conveniente para cada estudiante. Que ese es el objetivo, dar a cada estudiante la mejor solución para que continúe sus estudios hacia el futuro, que de aquí la consecuencia no sea que nadie se ve forzado o animado siquiera a abandonar sus estudios. Y entonces hemos ido descendiendo un poquito más a cómo se podrían hacer esos criterios de evaluación, procedimientos de evaluación, criterios de promoción y de titulación, que concuerdan en líneas generales con lo que decía la maestra. Con lo que decía la ministra, perdón. Una cosa muy importante que quiero señalar es que hay un principio clave en esto, y es que las personas que mejor conocen cuál es el desarrollo de cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, a lo largo de su curso escolar, son sus docentes, es su equipo docente. Son los profesores y las profesoras que cada día han trabajado con ellos, hasta que se suspendieron las actividades lectivas presenciales y después de completarse. Entonces, ellos tienen que tener la confianza de la comunidad educativa, la confianza de los padres y de las madres, la confianza de las administraciones educativas para saber que lo que están haciendo es serio, capacitado, responsable, y que ellos son quienes pueden mejor decir cómo un estudiante o una estudiante pueden continuar sus estudios, bien sea en el curso siguiente, bien sea en una etapa posterior o bien sea en el momento en que dejan el sistema educativo de una manera más definitiva. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Atravesar esto por lo que deciden las comunidades autónomas, lógicamente, porque son las que tienen competencias en este ámbito, pero nosotros nunca vamos a decir a los docentes cómo tienen que calificar a sus estudiantes. Eso es su competencia, son ellos los que lo saben. Lo que sí les podemos decir es que se sientan con un cierto grado de confianza y sin tantas trabas para poder decidir lo mejor para cada uno de sus estudiantes. Y eso es lo que hemos reflejado en un acuerdo que hemos enviado, como decía la ministra, hoy mismo ya revisado a las comunidades autónomas, y que mañana esperamos su confirmación de su apoyo. Sabemos que va a haber un amplísimo grado de apoyo, pero queremos saber efectivamente hasta dónde llega. Sí, Clara, por favor. Clara, como saben ustedes, es Secretaria General de Formación Profesional. Así que, Clara, por favor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Únicamente voy a centrarme en aquellos aspectos que son muy específicos de estas enseñanzas, porque el marco de los principios responde, como no puede ser de otra manera, a los que ya ha expuesto la ministra. Las enseñanzas de formación profesional, la formación profesional básica, grado medio, grado superior, requieren unas medidas excepcionales que afectan a más de 862.000 estudiantes. Las principales medidas adoptadas son, en primer lugar, las que tienen que ver con la flexibilización de la realización de lo que llamamos formación en centros de trabajo, de las prácticas, porque estas condicionan la titulación de los estudiantes. Esta medida afecta a todos los estudiantes de los segundos cursos, que asciende a más de 383.000 estudiantes. Y ellos debían iniciar estas prácticas en las empresas justo en el momento en que comenzó la crisis. Es por eso que el Ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas, hemos adoptado diversas decisiones, como es la reducción de la duración de estas prácticas, desde su duración habitual, que es próxima a las 400 horas, hasta el mínimo posible de 220. Además, hemos permitido sustituirla por la realización de un proyecto o por actividades que simulen el entorno profesional. Hemos decidido
que los y las estudiantes de formación profesional sanitaria y de servicios sociocomunitarios, donde se encuentran todos los estudiantes que realizan formación en cuidados auxiliares de enfermería, laboratorio clínico, radioterapia o atención a personas en situación de dependencia, por mencionar alguno, y que hayan accedido a un contrato de trabajo para los estudiantes de último curso de estas áreas, que, como saben, han habilitado las administraciones sanitarias, puedan estar exentos de manera total o parcial de cursar las prácticas. Y en el caso de los estudiantes de segundo curso de los ciclos formativos de grado superior, estamos hablando de un total de más de 190.000 estudiantes, el compromiso es que estén evaluados en un momento en que les permita presentarse, si quisieran, a la prueba de la EBAU para subir la nota media y acceder a la universidad y continuar así su itinerario formativo. La segunda de las medidas es la flexibilización de la evaluación para que la calificación pueda decidirse por el profesorado desde la absoluta confianza en su profesionalidad. Ya se ha comentado aquí por parte de la ministra y el secretario de Estado, bien a partir de las evaluaciones anteriores, la primera y la segunda, que se han hecho con normalidad y objetividad, y de las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. Tenemos aquí una especificidad en el caso de formación profesional y es la modalidad a distancia. En este caso, los alumnos, dice la norma, que deben acudir de manera presencial para hacer un examen al final del curso a los centros. Si la situación lo permitiera, esto se desarrollaría de esta manera, pero de no ser posible, se podrá sustituir la prueba presencial final por una prueba telemática o bien utilizar los datos con los que cuenta cada profesor y que ha ido acumulando cada estudiante durante todo el curso. La tercera de las medidas tiene que ver con pasar de curso. La repetición, ya se ha comentado aquí, y no se puede adoptar un criterio diferente, es que será una medida de carácter excepcional y se planificará el curso 2020-2021, incluyendo aquellos aprendizajes que no han sido posibles trabajar en este curso y que, como saben, en formación profesional tienen una dimensión práctica y aplicada muy importante. Con respecto a la medida para la titulación, es decir, para obtener el título de técnico básico, técnico superior, por parte de los estudiantes de segundo curso, también flexibilización, confianza en los equipos docentes, en el profesorado, que son realmente quienes conocen a cada uno de sus alumnos y de sus alumnas, y valorar la adquisición de la competencia general del título como criterio para decidir de manera colegiada si un alumno debe o no titular. En cuanto a la medida de permanencia, la permanencia en formación profesional está limitada a 4 años. Se adopta la medida de permitir ampliar la permanencia un año más, de forma que ningún estudiante pueda verse perjudicado por esta coyuntura. Y la última y sexta medida tiene que ver con las pruebas de acceso a formación profesional de grado medio y grado superior para las personas que no cumplen con los requisitos académicos para acceder a las mismas. Estas pruebas se retrasarán y se realizarán en cuanto sea posible, bien en el mes de junio o julio, bien en cualquier otro momento antes del inicio de curso. Estas pruebas de acceso permiten acceder anualmente a las enseñanzas de formación profesional a un total de en torno a 30.000 personas y, por tanto, hemos también de prestar atención a estas pruebas de acceso que permiten incorporarse nuevamente a los itinerarios formativos a personas que quedaron fuera del mismo. Muchas gracias. Gracias, Clara. Entramos entonces en una fase de preguntas. Sí, efectivamente. Secretario ministra de Estado. Pues vamos allá, recordando nuevamente que comparece la ministra de Educación, Isabel Celaá, acompañada del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y de la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz. Preguntan periodistas, se han organizado dentro del sector, que cubren las noticias del sector educativo. La ministra Celaá va a responder en directo a preguntas de este grupo. Esperemos que no haya diabluras técnicas, ministra. La Vanguardia, La Razón, El Mundo, ABC, Europa Press, Radio Nacional de España, El Diario.es, El Diario de la Educación, El Español, Antena 3, El Confidencial. Creo que podríamos comenzar por La Razón, me indican. Por favor, compañeros, la imagen es buena, el audio espero que también, subid el sonido e identificaros al preguntar a los comparecientes. Adelante, La Razón. Hola, muy buenas tardes. Soy Rocío Ruiz y quería preguntar exactamente por el cuarto de la ESO, lo de bachillerato.
Creo que hay dificultades con la razón. Compañera, si me permites, vamos a ver si es posible pasar al siguiente porque el sonido es entrecortado. Son las dificultades de la videoconferencia. Veamos si tenemos... A ver si lo podemos retomar después. Uno siguiente sí, lo retomaríamos. Sí. Pasamos a, según me indican, Europa Press. Creo que la conexión con Europa Press es correcta. Adelante, Europa Press. Ministra, hoy nos estamos estrenando con alguna dificultad en esta comparecencia, así que, como también ha tenido alguna dificultad para conectarse a La Vanguardia, nos pide Karina Ferreras de La Vanguardia que le formulemos directamente esta pregunta. ¿Qué criterio se va a seguir para que un alumno repita? ¿Qué sucede con las materias suspendidas? ¿Se recuperarán en septiembre? El tercer trimestre, como tal, tiene un valor de diagnóstico y formativo. Nada impide que en el tercer trimestre pueda haber tareas, es decir, actividades de evaluación que permitan que el alumno que no ha recibido notas satisfactorias durante el primer y segundo trimestre pueda hacerlo en el tercer trimestre. La idea, efectivamente, es que la promoción sea general, la promoción sea la norma general y la excepción sea la repetición. Por tanto, al tener un valor diagnóstico y formativo, los profesionales conocerán exactamente en qué grado de conocimiento está ese alumno. Y hemos de tener en cuenta que el próximo curso 2021 también tendrá que incorporar aquellos refuerzos de aprendizaje que no hayan sido profundamente cursados en el curso 19-20. Por lo tanto, de alguna manera, el final del curso 19-20 se respalda también por la actividad docente y de profundización en los conocimientos que tendrá el curso 2021. La idea es que efectivamente se haga una evaluación global, continua e integral del alumno. Esta es la verdadera sustancia de la evaluación y es lo que queremos, a lo que queremos que lleguen los profesionales. No sé si había alguna otra pregunta en cabalgada. Sí, formulaba varias preguntas Karina Ferreras. ¿Qué ocurre con las materias suspendidas? ¿Se recuperarán en septiembre? Es a lo que se ha estado refiriendo, pero si quiere matizar, ministra. No, eso es lo que yo quería decir, es decir, que podrán ser recuperadas también en el tercer trimestre si se refieren a los dos primeros trimestres y efectivamente a principios y durante todo el curso 2021 algunas de esas materias serán trabajadas en profundidad y recuperadas. No sé si el secretario de Estado quería... Sí, no, yo creo que es correcto. Vamos a ver, la práctica de la repetición, todos lo sabemos, todos trabajáis en educación. La práctica de la repetición es una práctica muy arraigada en España y muy rara fuera de España. La mayoría de los países de nuestro entorno no repiten. Francia, que repetía tanto o más que nosotros, está en un descenso abrumador. ¿Por qué? ¿Porque no le dan importancia a lo que se haga? ¿Porque da igual lo que haga el alumno? No, porque hay otras maneras de recuperar que no son repetir el curso. Entonces, eso nuestra legislación lo establece y ahora mismo lo hacen cantidad de alumnos. Por tanto, igual que lo han hecho, lo seguirán haciendo y podrán seguir avanzando, recuperando al mismo tiempo cosas que tienen pendientes. Las materias son muy diferentes, no es lo mismo recuperar matemáticas si van en un proceso paulatino que recuperar educación física o que recuperar ciencias naturales. Son áreas muy distintas, son distintas las etapas, pero el principio de la recuperación, que ya lo tenemos, nuestros profesores lo conocen, saben cómo trabajar con él, pues es aplicarlo del mismo modo. Sí. Vamos ahora a la pregunta que formula Europa Press y después, si está preparada, preguntará la razón. Adelante, Europa Press. Hola, buenas tardes, ministra. Ray Sánchez, de Europa Press. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado hoy que los colegios puedan abrir en verano para ofrecer clases de refuerzo a los estudiantes que han tenido dificultades para seguir la educación a distancia en este tiempo de confinamiento. La pregunta es, ¿quién se va a encargar de impartir estas clases de refuerzo? ¿Van a ser profesores que ya hayan trabajado en los centros a lo largo del curso o se va a recurrir a otro tipo de profesionales? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ray. El curso concluye en junio.
de manera habitual, salvaguardando obviamente la actividad para la prueba de la EBAU, para las pruebas de la EBAU, que serán probablemente en la primera semana de julio. Digo probablemente porque algunas otras comunidades quizá lo hayan situado en los últimos días de junio. En verano, en julio, es decir, si obviamente las normas sanitarias así lo permiten, queremos hacer un gran movimiento, una gran apertura de posibilidades de ocio y trabajo en materias de conocimiento para los alumnos y para las alumnas, sobre todo orientado a aquellos alumnos y alumnas de mayor vulnerabilidad. Será una actividad muy integrada entre el ámbito de conocimiento y la actividad deportiva. Espacios libres, habida cuenta de que el alumnado que irá a estos espacios de ocio y tiempo libre y también ha estado confinado durante mucho tiempo. Está todavía sin desarrollar el programa. Empezará siendo a través del estímulo del programa PROA, de refuerzo, impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pero trataremos de habilitar en coordinación siempre con las comunidades autónomas espacios, actividades y prestaciones de personas que no son las que habitualmente trabajan en el curso escolar. Sí, si lo desearan. De otra manera, es otra actividad completamente diferente. Es la actividad de verano y será una actividad de tiempo, en fin, de espacios libres integrada con actividades del conocimiento. Pasamos ahora a las preguntas de La Razón, que puede entrar a través del sonido solo, me dicen, y después iría a Radio Nacional de España. Adelante, La Razón. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien ahora. Quería preguntar qué pasa con los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, que son los que precisamente titulan este año. ¿Va a haber alguna evaluación específica para ellos? ¿Un alumno puede hacer la EBAU con suspensos este curso académico? Gracias. No hablamos de suspensos y de aprobados. Hablamos de evaluación comprensiva, global, continua e integral. Esta es la verdadera sustancia de lo que estamos tratando. Es un momento excepcional que precisa de adaptación curricular excepcional. Por eso hablamos de aprendizajes y competencias esenciales. Todo lo que no pueda ser trabajado al final de este curso será trabajado en el siguiente. Y naturalmente la EBAU tiene esa naturaleza de prueba que nivela, que de alguna manera sustancia lo que es el conocimiento del alumno en primero y en segundo de bachillerato y además abre la puerta para el acceso a la universidad. Todas las comunidades autónomas y el Ministerio somos perfectamente conscientes de que todavía en el sistema educativo español tenemos alumnos que no tienen conexión por una brecha digital o por una brecha social, porque la brecha digital, en definitiva, lo que viene es a enmascarar muchas veces la brecha social. Todos conocemos que hay circunstancias excepcionales y, por lo tanto, en esas circunstancias excepcionales tenemos que salvaguardar lo esencial. Y lo esencial es lo que dice precisamente la normativa en relación a los criterios de evaluación, que cuando habla de los criterios de evaluación del bachillerato, habla de la superación de los objetivos generales del bachillerato. Así lo dirimen los equipos docentes. Y cuando habla de la FP, habla de haber desarrollado la competencia para superar el ciclo. Y esto, como bien ha dicho anteriormente el secretario de Estado, no es que ahora esté en manos de los equipos docentes, es que siempre ha estado en manos de los equipos docentes. Son ellas, las profesionales que conocen perfectamente los rasgos de cada alumno, sus conocimientos y sus déficits, y son ellos los que van a clasificar y a calificar si el alumno
está para superar el curso y pasar al siguiente o para pasar a la EBAU en el caso que usted me pregunta, o si es mucho más ventajoso para ese alumno, porque es más ventajoso el que de nuevo vuelva a repetir ese curso. Como digo, en estas circunstancias excepcionales, lo equitativo, lo justo, es que la promoción sea la norma general y que la repetición sea la excepción. Eso es lo justo, porque todas las comunidades autónomas somos muy conscientes de que todavía hoy hay alumnos que no están conectados. Tenemos ahora conexión con eldiario.es. Si está preparado el compañero, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntar esto si nos podéis ampliar cómo va a afectar esto al curso que viene, porque los currículos ya son muy largos y hay que meter más contenido, les cuesta mucho a los maestros terminar y además las asignaturas no siempre se corresponden, no siempre son las mismas de un curso para otro. Eso por un lado, y luego por otro lado, en nombre de la compañera del Mundo, Olga San Martín, que ha tenido problemas de conexión, preguntar por qué se ha tardado tanto en decidir qué se iba a hacer con ese trimestre, si había que seguir avanzando o no por el currículum, que los maestros han pasado una Semana Santa bastante inquietos, y luego cómo se va a garantizar la equidad si cada comunidad autónoma puede avanzar o no un poco a libre voluntad. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos un currículo extraordinariamente enciclopédico en el sistema educativo español, profuso, amplísimo. Hay que trabajar en contenidos, en competencias esenciales, en aprendizajes esenciales. Por lo tanto, el próximo curso tendrá que incorporar aquellos aprendizajes esenciales, aquellas competencias, queremos trabajar por competencias más que por contenidos, aquellas competencias o aprendizajes esenciales que no han podido ser cubiertos adecuadamente al final del curso 19-20. Esta es una cuestión importante. Esto nos va a ayudar precisamente a hacer el gran paso, a dar el gran paso que tenía que dar y que queríamos y que queremos dar a través de la nueva legislación. Modificar ese currículo extraordinariamente enciclopédico y convertirlo en un currículo competencial al modo de otros que tienen los países de nuestro entorno. Además de esto, ¿por qué se ha tardado tanto?, me pregunta Olga del Mundo. No se ha tardado tanto, Olga. Cuando nos encontramos con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, creo que fue a finales del 25 de marzo, decidimos de mutuo acuerdo esperar hasta el término de la segunda prolongación del estado de alarma. Y es lo que hemos hecho. Tan pronto ha culminado, estamos precisamente hablando de cómo organizar el tercer trimestre. No conocíamos, nadie lo conocía, cuál iba a ser el escenario a finales de abril y en mayo. Hemos determinado hoy, con más conocimiento de nuestro entorno, cómo abordarlo. Y hemos decidido, estos son los principios que, diría yo, los principios todo el mundo ha respaldado, que ese tercer trimestre no sea desventaja para ningún alumno. En todo caso, para beneficiarle, en todo caso, para poder recuperar sus aprendizajes esenciales de los 2 primeros trimestres, caso de haber fracasado o de haber fallado ahí. Pero de ninguna de las maneras puede ser una desventaja para el alumno. Creo que la siguiente pregunta era... Las comunidades autónomas. Sí, preguntaba en realidad que si no creíamos que, creo recordar que era la pregunta, que si no creíamos que al dejar en manos de las comunidades autónomas se pudiera producir un proceso de desigualdades. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me parece que es clave, y es que todos somos igualmente responsables de nuestro sistema educativo. En un sistema descentralizado como es el español, no podría funcionar ni en educación ni en ningún otro ámbito si algunas autoridades responsables,
en este caso autonómicas, fueran irresponsables. Por tanto, para el Ministerio ese no es un criterio que debemos tener en cuenta. Todos son responsables y todos van a buscar lo mejor para sus ciudadanos, por más jóvenes que sean sus ciudadanos. Y, por tanto, estoy seguro que ellos, junto con los docentes, que son igualmente responsables, porque son profesionales que les han formado para eso y que tienen que responder profesionalmente, van a buscar lo mejor para todos los estudiantes, para todas las situaciones. Entonces, es verdad que nuestro sistema ha montado todo un mecanismo de cuantificaciones, que si no sé qué, con no sé qué materias se pasa, no se pasa, etcétera, y ante la ruptura de la normalidad volvemos a lo esencial de esa profesión docente y del trabajo de los centros, que es formar a sus jóvenes y decidir cómo están deformados sus jóvenes y cómo pueden avanzar. Y ahí es donde nos encontramos. Y entonces las comunidades autónomas actuarán, todas ellas, estoy seguro, con la misma responsabilidad y con la misma responsabilidad que desde el Ministerio estamos actuando. Y de una manera realista, sensata y razonable, pues tomarán decisiones. Y a mí no me cabe pensar que ninguna de ellas quiera jugar malamente para sus ciudadanos. Y estoy seguro que no va a haber más diversidad de la que hay en la actualidad, porque también los propios centros educativos, los propios docentes, responden a una pluralidad profesional, como es normal, como ha sido siempre y como es en cualquier sistema, y por tanto yo estoy seguro que eso no va a derivar en desigualdades injustas. Lo que puede derivar en desigualdades injustas es obviar, por decirlo así, lo que la ministra decía, y es, por ejemplo, olvidar que hay todo un conjunto de estudiantes que se nos han quedado descolgados y que necesitamos tratarles, necesitamos que las tutorías sean de otra manera, necesitamos darles orientación, y eso no se hace haciendo más de lo mismo que llevamos haciendo. Ahora hay que plantearse cómo les damos respuesta en unas circunstancias excepcionales, y en eso estamos. Pregunta ahora el Diario de la Educación. Adelante. Hola, buenas tardes, ministra, secretario. Como alguien ha hecho la pregunta que tenía más o menos preparada, les quería preguntar qué pasa si algunas comunidades autónomas deciden no firmar este acuerdo que les han presentado, por una parte, y por otra voy a aprovechar para hacer una pregunta de la compañera de ABC, de Josefina Stegman, que también ha tenido problemas de conexión, y es si hay algún plan alternativo para realizar la EBAU, si no se puede hacer de manera presencial, si se plantea hacerlo de manera telemática o retrasarla aún más. Gracias. Sí. Si algunas comunidades autónomas, ¿cómo era? Si no lo firmaran. Eso es. Bueno, no se trata, sí, gracias por la pregunta, no se trata de suscribir el acuerdo. El acuerdo lo que hace es propiciar un gran paraguas que permite que efectivamente las comunidades autónomas ejerzan sus competencias, modificando, haciendo las adaptaciones curriculares que consideren menester y estableciendo las pautas de evaluación que consideren adecuadas para que los equipos docentes puedan aplicarlas. Son los equipos docentes, como ha dicho el secretario de Estado, los que calificarán a los alumnos en el ámbito de su profesionalidad. Por lo tanto, nosotros propiciamos ese acuerdo habilitante para que, efectivamente, dentro de ese gran paraguas, las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias. Ese acuerdo será una orden ministerial, el rango será esa orden ministerial dentro de lo que es el Estado, la declaración del estado de emergencia, y será firmada por la autoridad, que en este momento es el ministro de Sanidad. La pregunta de Josefina Stegman en relación a plan B para la EBAU, no hemos considerado un plan B, pero obviamente si no viéramos que hubiera posibilidades, que se nos presentaran las posibilidades para esas pruebas presenciales que todas las comunidades queremos hacer, el Ministerio quiere hacer para la primera semana de julio, arbitraríamos algún otro procedimiento. Ahora vamos a darle paso a Radio Nacional de España. Me dicen que está preparado. Adelante, Radio Nacional. Buenas tardes. Quería saber si nos pueden detallar un poco más de ese posible nuevo procedimiento, si finalmente no se puede hacer la prueba de acceso a la universidad presencial.
Esa es una pregunta. La segunda, también relacionada con la EBAU. Si no se dan los contenidos del tercer trimestre, como acaban de indicar, que no se va a avanzar esas materias, ¿entrará ese contenido y se calificará en las pruebas de la EBAU? Y una tercera pregunta. Ustedes hablan de repeticiones extraordinarias. La Comunidad de Madrid se queja y denuncia que Educación ha dado el visto bueno para titular o pasar de cursos con varias asignaturas suspensas. Queríamos saber si eso es así. En absoluto es así. Por empezar por lo último que usted dice, en absoluto es así. Lo que el Ministerio con las comunidades autónomas impulsa es una evaluación esencial, una evaluación continua, una evaluación de los dos primeros trimestres con el tercer trimestre, una evaluación continua, global, diagnóstica, formativa, integral. Eso es lo que impulsa, eso es lo que está impulsando precisamente. En relación a la prueba de la EBAU, como usted sabe, llegamos a un acuerdo en marzo, el 25 de marzo, con todas las comunidades autónomas, en el que hablamos y al que incorporamos la modalidad de la prueba, siendo esta una prueba abierta, con una opcionalidad más abierta que las que han venido cursándose tradicionalmente, donde el alumno va a ser requerido sobre aquellas materias que efectivamente han sido trabajadas. Hay acuerdo al respecto. No es una prueba más fácil como algunos han querido titular o alguna, en fin, ha querido titular. No, es una prueba que incorpora mayor opcionalidad precisamente por ser equitativa, en relación a que algunos alumnos no han podido cubrir toda la materia y por eso se les requiere en relación a aquella que efectivamente han podido cursar. Es, como digo, un modelo de prueba acordado por el Ministerio con todas las comunidades autónomas y esta es la que efectivamente realizarán. En relación a, de nuevo, si hay un plan B, pues perseguimos el plan A y si vemos que efectivamente nos acercamos a la fecha y no podemos realizar esa prueba presencial, arbitraremos otra fórmula. Pasamos al siguiente turno. En este caso le toca al español. Si está preparado, adelante, el español. Buenas tardes, ministra. Aquí Joaquín Vera del Español. Yo le quería preguntar por la probable situación de que el confinamiento se levante antes de que termine el curso en junio, si se ha estudiado y coordinado cómo harán frente los miles de padres y madres que tengan que volver al trabajo y no tengan con quién dejar a los hijos. Y voy a insistir sobre la apertura de centros en julio para clases de refuerzo. Quería saber si no serán los docentes quienes impartan estas clases, si se va a contratar a personal externo y si es así, ¿este gasto lo asumirá su departamento o las comunidades autónomas? Gracias. Sí, como reiteradamente, como hemos dicho en ocasiones, a todos nos gustaría que hubiera condiciones sanitarias para poder proceder a la reapertura de los centros al menos 15 días al final del curso 19-20. Nos parecería que esta medida sería muy bien valorada por familias, sería muy buena para los alumnos, muy buena para los docentes también, que podrían conectar con los alumnos y con sus verdaderos conocimientos, pero obviamente todos estamos sometidos a la evolución de la pandemia. Por tanto, al día de hoy, no podemos garantizar esa salida tan deseable para todos nosotros. Con respecto al verano que usted pregunta, efectivamente sabemos que todos los veranos tienen de una manera u otra actividades de ocio, tiempo libre, que vienen a ser realizados o impulsados por comunidades autónomas, por ayuntamientos, por diputaciones o por otras entidades. Bien, nosotros queremos impulsar eso, queremos ponerle
ruedas a ese impulso y, por lo tanto, vamos a ayudar como Ministerio en todo lo posible para que entidades de distinta índole, administraciones públicas de diferente índole, voluntariado, ONGs, podamos entre todos acumular energías, reunir esfuerzos para poder abordar esta tarea que nos parece tan importante para trabajar precisamente con aquellos niños y niñas que más lo necesiten. Antena 3 Televisión está lista. Adelante, Antena 3. Sí, buenas tardes, ministra. Buenas tardes, Álvaro del Corral, de Antena 3. Yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué diferencia una evaluación continua, un tercer trimestre de refuerzo y suspensos o repeticiones solo en casos excepcionales de un aprobado general a estas alturas del curso? La segunda es, los estudiantes que se estén jugando el título, sobre todo los títulos nacionales, bachillerato y la ESO, y que han dejado en manos del equipo docente de las comunidades autónomas, en caso de que sean suspendidos después de haber llevado los 2 primeros trimestres bien, ¿ante quiénes pueden recurrir? Porque supongo que también estarán algunos preocupados. Y la tercera es, ha dicho usted, ministra, que van a valorar los déficits de cada uno de los alumnos. Entiendo que en este estado de confinamiento. ¿Qué criterios se van a tener en cuenta, más allá de la conexión que puedan tener a Internet, para saber los déficits que hayan podido tener? Muchas gracias. Gracias. Alejandro. Bien, vamos a ver. Yo creo que es que hay una confusión muy generalizada con lo que significa un término como aprobado general. Aprobado general es que da igual lo que el estudiante haga o deje de hacer y que simplemente se le pone una calificación de aprobado y, por tanto, se olvida de lo que tuvo que hacer. La diferencia de eso con una actividad de recuperación es que se supone que, aunque pase de curso o no pase de curso, las circunstancias que sea, hay algo que tiene que seguir mejorando, hay algo que tiene que seguir recuperando, porque si no va a tener un déficit de formación. Lo importante no es el papelito de que le diga que está aprobado, no, sino el déficit de formación que le puede impedir que luego siga estudiando más adelante y que es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, esto no es un aprobado general, porque yo creo que el aprobado general no es una medida ni pedagógicamente justa, ni eficaz, ni no sirve para nada. Y yo creo que todo el mundo lo rechaza precisamente por eso. Lo que decimos es, cuando valoremos lo que los alumnos han hecho, entonces tengamos en cuenta aquello que les ha quedado por hacer. Y por eso decimos que el curso 2021 tendrá que englobar actividades de recuperación para que aquello que ha sido importante y no se ha podido trabajar tanto como se podía, los estudiantes no se pasan sin ello y acaban consiguiéndolo, ¿no? Yo no sé muy bien la otra que... No sé, yo creo que el curso continúa. Y el aprobado general, como acaba de decir el secretario de Estado, sería una medida injusta. Hay alumnos y alumnas que se esfuerzan, obviamente, porque les gusta conseguir y porque quieren desarrollar destrezas en el ámbito cognitivo. Esta propuesta de acuerdo, este acuerdo, no concibe esa medida. Por lo tanto, el curso continúa, aprobado general no es aprobado general, no hay aprobado general. Establecemos medidas de evaluación continuas globales con ámbitos para la recuperación. El tercer trimestre tiene que ser computado de manera positiva. No podrá servir de negativo a nadie, habida cuenta de las diferentes condiciones en las que tenemos a la ciudadanía. Y por eso este camino que describimos y que impulsamos nos permite continuar de manera equilibrada, de manera sensata, desarrollando conocimientos en nuestros alumnos y propiciando esa conexión con los docentes para permitirles a estos docentes acompañarles a esos alumnos en un momento en el que necesitan tutoriales, es decir, tutorización, necesitan conocimientos y necesitan también ayuda emocional. Porque las condiciones, y ustedes lo saben, en las que están trabajando los hogares, que se han convertido de la noche a la mañana en aulas virtuales, a veces en centros de salud y a veces teniendo que convivir en espacios reducidos o menos reducidos, pero con distintas edades, adolescentes, pequeños, bueno, yo creo que tienen que ser consideradas. Y consideradas en justicia. Y, por lo tanto,
el sistema educativo tiene que adaptarse a esas circunstancias y, al mismo tiempo, tenemos la gran ambición de seguir progresando. Eso es lo que estamos haciendo. Puede preguntar ahora el Confidencial. Adelante, el Confidencial. Hola, muy buenas tardes. Aquí Héctor García Barnés, del Confidencial. Quería preguntarle acerca de un par de cuestiones que preocupan un poco a los docentes. Por una parte, se ha hablado de informes individualizados. Muchos profesores tienen una gran carga de trabajo, están preocupados por tener que realizar esta clase de informes. No sé si se está valorando alguna clase de apoyo o incluso recompensa en lo sucesivo para esta carga de trabajo adicional que están recibiendo, y también si se ha tenido en cuenta en cuanto a la apertura de los centros en julio, la situación de algunos centros, algunas regiones, algunas aulas que por razones meramente climatológicas pueden resultar un poco problemáticos. Gracias. Sí, le voy a ceder a Clara la respuesta, pero le quiero decir una cosa. Nadie está pensando en centros educativos en condiciones climatológicas difíciles. Eso no sería ni siquiera considerado por este Ministerio. Por tanto, buscamos situaciones idóneas, buscamos condiciones idóneas. Clara, si quieres hablar de informes individualizados. Sí, con respecto a la consulta sobre los informes individualizados. Uno de los principios que aparecen en este documento, en este acuerdo, es precisamente la intención de en ningún caso sobrecargar con cuestiones burocráticas al profesorado, nada más lejos de nuestra intención, porque somos conocedores, y así lo ha manifestado la ministra, del enorme esfuerzo, del enorme trabajo que están desarrollando los docentes adaptándose a la nueva educación online. Sin embargo, los informes individuales, como todos conocen, son unos informes que ya están recogidos en las normas, que forman parte de los documentos habituales de evaluación y que se realizan sistemáticamente año tras año, y los docentes los conocen bien, para recoger cuáles son los déficits, las carencias de cada uno de los alumnos y permitir a los nuevos docentes del siguiente curso conocer y no perder tiempo en saber cuáles son esas carencias y, por tanto, empezar a trabajar con cada uno de los alumnos de manera individualizada para superar sus déficits. En ese sentido, lo que intentamos remarcar es el papel que han de tener. Si siempre son importantes, en estas circunstancias son aún más importantes, pero en ningún caso se pretende cargar de tarea burocrática al profesorado. Simplemente hablamos de los informes individualizados que ya vienen realizando año tras año y curso tras curso cuando acaba el mismo. Sí. Por cierto, ministra, ¿se mantienen los procesos de matriculación de mayo? Alejandro. Sí, vamos a ver, los procesos de matriculación, los de admisión de alumnos, se realizan por parte de las comunidades autónomas y las fechas no coinciden todas ellas. Con la situación actual del estado de alarma, todos los plazos han sido suspendidos y, por tanto, aquellas que pusieron en marcha el proceso con anterioridad y no se terminó, no se ha terminado. Y aquellas que lo pusieran ahora no empezaría a contar hasta después de que termine el estado de alarma. Por tanto, varias de las comunidades autónomas han avanzado que los van a retrasar. Nosotros, entre las cosas que hemos adoptado esta mañana, hay algún acuerdo para facilitar que en la constitución de comisiones de garantías de escolarización, etcétera, pueda la Administración, algunos representantes nombrarlos de otra manera, precisamente para asegurar que se pueden celebrar, pero la decisión de cuándo se publican esos plazos y cuándo se abren es de cada comunidad autónoma, sabiendo que tienen que respetar la suspensión de plazos que hay en el estado de alarma. Por tanto, todas aquellas comunidades, como es el caso de Madrid, que algunos nos preguntan, claro, porque saben que nos movemos en este mundo, nos preguntan que se iba a abrir ahora, justo en abril. Bueno, no habrá problema, se tendrá que abrir cuando termine el estado de alarma o en su momento. Habrá que estar atentos a ello, pero en este momento no pueden estar funcionando por lo que mencionaba. Bueno, vamos a ir concluyendo ya esta comparecencia. Sí quisiera anunciarles que estamos preparando lo que podríamos llamar unas conversaciones con la infancia, la adolescencia, en este estado de alarma en el que nos encontramos, que tanto dolor está causando de pérdidas en vidas y también dentro de los hogares, millones de personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes,
A usted como ministra no, pero sí como la catedrática de instituto que fue, profesora de inglés, que ha conocido de cerca esa edad en la que hay una burbuja de actividad constante. ¿Qué mensaje personal le daría a los que hoy podrían ser, mirando la cámara, sus alumnos? A mis alumnos, uy, ya no me acuerdo, pero yo sí les diría una cosa, les diría que el desafío mayor que hay en este momento en el mundo es el de la ciencia y que por lo tanto trabajen mucho porque necesitamos científicos, necesitamos mucho desarrollo en la ciencia básica y ya saben ellos que la ciencia, ya que usted, secretario de Estado, me interpela en relación al inglés, ya saben que la ciencia, la mayor parte de la ciencia está escrita en inglés y, por tanto, tienen que activar sus conocimientos tanto en inglés como en ciencia, porque la ciencia básica, si nos hubiera ofertado ahora las grandes oportunidades de conocer remedio a nuestro mal, pues no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas. Isabel Celaá y la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, muchísimas gracias por su comparecencia. Gracias a todos los participantes. Buenas tardes.